En esta porción de la clase vamos a comenzar a hablar de cómo se regulan todos estos procesos de los cuales ya conocemos la función enzimática, la dinámica de las enzimas, la especificidad, la cinética, pero están todos regulados dentro de la célula biológica. Vamos a ver cómo en esta célula van a interactuar nutrientes, desechos, grandes moléculas, pequeñas moléculas en algo que se ha llamado homeostasis, que es un equilibrio dinámico dentro de la célula. La participación de las enzimas en este equilibrio es fundamental. Por lo tanto, vamos a detallar en este video cómo son los mecanismos de regulación. Vamos a definir los factores que modifican esta actividad enzimática en los que definamos como unidad de actividad enzimática la cantidad de enzima que va a poder transformar un micromol de sustrato por minuto a 25 grados. Y como actividad específica, el número de unidades enzimáticas por miligramo de proteína purificada. Esto nos va a dar una idea de la concentración de enzima que participa en esta reacción. Otro parámetro muy importante va a ser la temperatura, porque vamos a encontrar que a medida que aumentemos la temperatura de reacción, vamos a facilitar la función de nuestra enzima, existiendo como límite el límite en el que va a sufrir la desnaturalización proteica la estructura enzimática. El pH va a estar definido por cada una de las enzimas, donde va a haber un pH óptimo de actividad. Y otros agentes desnaturalizantes en los que vamos a ver que la posibilidad de desnaturalización proteica van a ir disminuyendo la actividad enzimática. Podemos observar distintas enzimas, cómo van a tener un pH óptimo característico para su actividad y para su localización dentro del órgano en el que actúan. Vamos a obtener enzimas como las lipasas pancreáticas, por ejemplo, que va a tener un pH óptimo relativamente alcalino, un pH de 8. Y la misma lipasa estomacal va a tener un pH mucho más ácido para función. Esto tiene que ver con la hidrólisis y con la forma de los residuos que forman parte de la enzima. Recordemos el equilibrio ácido-base de las proteínas y no perdamos de vista que cada una de estas enzimas son proteínas funcionales. Por otro lado, a nivel estomacal vamos a encontrar enzimas con una actividad muy ácida, como van a poder ser la pepsina, y otras que tienen actividad alcalina. Podemos comparar todas las enzimas que hay en esta tabla y hay muchas más, por cierto, en el organismo. En función de la temperatura, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a ver en los diferentes sistemas vivos que va a haber una determinada temperatura en la que las enzimas van a tener su máxima actividad. Vamos a ver animales que habitan los polos, sistemas bacterianos que crecen en estos hábitats, en los que la temperatura enzimática va a ser, la temperatura óptima va a ser muy baja. Y por otro lado vamos a tener ciertas bacterias termófilas o algunos otros microorganismos que habitan, por ejemplo, los geysers, que van a tener muy elevadas temperaturas sin sufrir desnaturalización sus enzimas. Pero en todos los compartimientos del cuerpo humano vamos a ver una temperatura óptima muy cercana a los 37 grados para la función de sus enzimas. Existe una mutación en una enzima que está presente en los eritrocitos
que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que causa una patología conocida como anemia hemolítica. Esta mutación en la enzima, que es importante para el mantenimiento de la integridad de la membrana del eritrocito, hace que estos eritrocitos sean termolábiles, que puedan romperse por esa alteración de la membrana de los glóbulos rojos, y de esta manera se produce una hemólisis en el paciente por efecto de la temperatura, porque la enzima no tiene los residuos correctos para funcionar a la temperatura de 37 grados. La presencia de agentes desnaturalizantes, como ya mencionamos, tanto el pH como la temperatura, van a hacer que estas proteínas pierdan su función, porque van a perder la organización tridimensional de sus estructuras a nivel cuaternario, terciario o secundario. La presencia de otros agentes que van a alterar la polaridad o la fuerza iónica van a hacer también que las enzimas corporales pierdan su función, y esto se lo usa en determinados agentes farmacológicos, y sobre todo muchas veces es el mecanismo de acción para tener los efectos tóxicos de muchos compuestos orgánicos o inorgánicos que resultan tóxicos para el organismo. Vamos a pasar a describir algunos agentes específicos que van a ser inhibidores de la reacción enzimática. Por un lado va a haber un grupo de agentes reversibles que van a intervenir en los equilibrios planteados en la ecuación de Michaelis-Menten, y van a poder ser competitivos, no competitivos o acompetitivos. Y otro grupo de inhibidores van a ser inhibidores irreversibles, en los que van a anular la función enzimática. Cuando hablamos de los inhibidores competitivos, estamos hablando de sustancias que van a tener una conformación parecida al sustrato y van a unirse al sitio específico de la enzima en el lugar que ocuparía el sustrato. Por lo tanto, van a impedir la formación del complejo enzima-sustrato. En los casos en el que el sustrato está en exceso, a concentraciones mucho mayores que el inhibidor, permite competir y lograr la actividad enzimática por la elevada concentración del sustrato. Y en las concentraciones en las que el sustrato está en una concentración similar al Km, realmente son impedidas estas uniones por la presencia del inhibidor. Un ejemplo de este tipo de inhibidores es el metanol en el caso del alcohol deshidrogenasa hepática, en los que frente a pacientes que han sido intoxicados con metanol, se usa como tratamiento etanol endovenoso para desplazar el metanol, que será muy tóxico por formación de formaldehído, desde el sitio activo del alcohol deshidrogenasa, para poder evitar que el producto final sea este formaldehído con características tan tóxicas para el individuo afectado. Un inhibidor no competitivo va a tener afinidad tanto por la enzima libre como por el complejo enzima-sustrato, lo que va a hacer que la unión se realiza en un lugar distinto al sitio activo de la unión enzima-sustrato. Este tipo de inhibidores no podemos evitar su acción por aumento de la concentración de sustrato, como sí sucedía en el caso de los inhibidores competitivos. Un ejemplo de estos inhibidores van a ser los anticoagulantes que se usa para
las bolsas de sangre de transfusión o para los citratos de sangre para el laboratorio, donde el citrato inhibe la coagulación acomplejando el ion calcio, que va a ser necesario este calcio para la activación enzimática de las bolsas de sangre. En los inhibidores acompetitivos se unen exclusivamente al complejo enzima-sustrato, en el lugar diferente al sitio activo de unión de enzima al sustrato, pero lo que hacen es desplazar el equilibrio y formar un complejo enzima-sustrato estable que no va a permitir pasar esa segunda K2 en la disociación del complejo enzima-sustrato. Por lo tanto, no va a obtenerse el producto de la reacción. Otro tipo de inhibidores enzimáticos van a ser los irreversibles. Y esta es una función muy utilizada en farmacología porque se permite inhibir enzimas que son fundamentales para el desarrollo de procesos patológicos. Por ejemplo, los antibióticos que anulan enzimas bacterianas. Estos inhibidores lo que hacen es unirse a la enzima mediante enlaces covalentes en residuos indispensables para su función o también en uniones no covalentes, pero que son uniones muy estables. Podemos ver que, por ejemplo, la penicilina, que fue un antibiótico descubierto hace mucho tiempo, uno de los precursores de muchos otros antibióticos desarrollados con posterioridad, logran alterar entrecruzamientos en las transcriptasas bacterianas para poder alterar la membrana y la función de estas bacterias, inhibiendo su crecimiento y su desarrollo en infecciones. Estas enzimas, los inhibidores enzimáticos irreversibles, no cumplen Michaelis-Menten, pero repasemos que para los otros tipos de inhibidores, estas ecuaciones van a ser siempre respetadas, en donde la velocidad de reacción en una ecuación de Michaelis-Menten va a ser proporcional a la velocidad máxima sobre el km por la concentración del sustrato, y cuando lo transformamos en la inversa para linealizar el gráfico, vamos a tener que la inversa de la velocidad va a ser igual al km sobre la velocidad máxima por 1 sobre la concentración del sustrato más 1 sobre la velocidad máxima. Cuando analizamos en las gráficas estas ecuaciones, podemos graficar la velocidad de reacción en función a la concentración de sustrato o la inversa de velocidad en función a la inversa de la concentración de sustrato. La actividad enzimática no solo va a estar modificada por la presencia de inhibidores de los distintos tipos que ya hemos descrito, sino por regulaciones y procesos que van a estar dados a nivel fisiológico para poder regular, valga la redundancia, las respuestas enzimáticas. Por un lado vamos a tener una respuesta rápida de una regulación con una concentración de enzima constante, con una disponibilidad inmediata. Van a ser mecanismos muchas veces dependientes de calcio y de la presencia de estos iones dentro de la célula, y van a ser la regulación de enzimas constitutivas. Pero por otro lado va a haber una respuesta lenta de regulación enzimática donde la concentración va a ser variable, la disponibilidad va a estar mediada por la síntesis de novo, o sea, por la síntesis de nuevas cadenas proteicas enzimáticas para
su acción posterior, en donde vamos a tener todo el grupo de enzimas inducibles por respuesta metabólica, hormonal, inmunológica y otro tipo de respuestas fisiológicas. Vamos a tener que, según la necesidad fisiológica, va a haber una modificación covalente o una modificación alostérica de estas enzimas. Y la modificación covalente va a estar dada por adición o sustracción de grupos específicos, como por ejemplo en el caso de las fosforilasas, que cuando están fosforiladas van a ser activas y que cuando pierden la fosforilación van a pasar a la forma inactiva de la misma enzima. Esta fosforilasa, por ejemplo, la vamos a estudiar en el momento que veamos metabolismo del glucógeno. Hay otras que se van a modificar por el clivaje de péptidos, donde es frecuente que tengamos proenzimas, provitaminas o prohormonas, donde el clivaje de una porción del péptido hace que el péptido tome una forma activa. Estos precursores se llaman simógenos. Y, por ejemplo, en el caso de la tripsina, vamos a tener un tripsinógeno que una vez que se cliva esa porción del péptido, vamos a tener la tripsina activa, que es la enzima. En el caso de los quimiotripsinógenos, también se van a lisar a la quimiotripsina, u otros que, por ejemplo, van a tener la forma del simógeno como con el nombre de proenzima, por ejemplo, la proelastasa, prolipasa. Vamos a ver que todos estos son fracciones proteicas mayores, inactivas, que una vez que se clivan van a tomar su forma activa. Y la modificación covalente van a ser estas enzimas no miquelianas. Van a tener este perfil sigmoideo. En torno al KM va a haber pequeñas variaciones de sustrato que van a tener una gran variación de la respuesta y van a ser enzimas que van a tener una regulación o feedback positivos o negativos por la presencia de estos modificadores. De acuerdo a la necesidad fisiológica, vamos a tener enzimas que van a tener la misma función con una distinta secuencia de aminoácidos y distintas localizaciones a nivel de distintos órganos, por ejemplo. Vamos a tener este tipo de isoenzimas que van a ser isoformas diferentes a nivel de su estructura cuaternaria. Un ejemplo claro de la utilidad de las isoenzimas lo tienen la glucoquinasa y la hexoquinasa. Ambas enzimas catalizan el pasaje de glucosa a glucosa 6-fosfato, pero tienen un diferente Km y por lo tanto unas diferentes velocidades máximas. Esto permite que la glucoquinasa actúe a muy altas concentraciones de sustrato, que es la glucosa, entonces sea la enzima activa frente a aumentos de la glucosa sanguínea por una situación fisiológica posterior a una ingesta. Y la glucoquinasa cataliza la misma reacción en momentos en los que es necesario fosforilar pequeñas cantidades de glucosa. Entonces, estas dos isoenzimas se complementan para un adecuado metabolismo de los hidratos de carbono. Otro ejemplo es la lactato deshidrogenasa, en la que vamos a tener especificidades
de la enzima en diferentes órganos. Y cada una de estas isoenzimas van a cumplir su función específica con dominios diferentes de la lactato deshidrogenasa, en la que todos van a tener una función de deshidrogenasa del ácido láctico, pero vamos a encontrar la isoforma M4 en músculo y en hígado, y vamos a encontrar la H4, por ejemplo, solo en corazón, en riñón y en pequeñas cantidades en eritrocitos. Esta especificidad diferente de órgano van a darle justamente su forma de isoenzimas de LDH. Hasta aquí hemos terminado todo nuestro pantallazo general sobre enzimas. Recordemos realizar la ejercitación propuesta. Recordemos leer y ver los ejemplos planteados en la bibliografía para poder comprender sobre todo la parte de funciones de las enzimas, la cinética de ellas y la actividad frente a los diferentes inhibidores que fuimos proponiendo en todos los videos de la clase. Los animo a estudiar mucho y bueno, nos seguimos viendo en breve. Hasta luego.